Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estoy muy feliz de poder conversar el día de hoy con el director de cine, Sean. ¿Cómo estás, Sean? Bien, bien, Sergio, mucho gusto. Aquí andamos. Mucho gusto, muchas gracias por estar aquí. Para las No, personas que ven esta entrevista, contaré un poco sobre ti y agregas o me corriges lo que gustes para conocer mejor tu trabajo, ¿no? va. ¿Eres originario de Chiapas, México, como yo? Somos paisanos. Y creciste en el municipio de Sinacantán, gracias a tu padre, un reconocido músico tradicional, te dedicaste también a la música mucho tiempo y perteneces a una importante agrupación de rock Tzotzil, que es Jibel, una gran banda de Chiapas, muy importante en el género de la región. Estudiaste comunicación intercultural en la Universidad Intercultural de Chiapas y publicaste tu primer cortometraje en el 2017 titulado Nichimalson. Recientemente publicaste, y es la razón que nos trae aquí el día de hoy, tu ópera prima, ¿no? By Chiletic. El año pasado y este se estuvo y estará presentando no solo en México, sino también en diversos festivales de Estados Unidos, Francia y en Canadá. Y pues qué emoción, la verdad. ¿Gustas agregar un poco más sobre tu trayectoria y platicar un poco sobre tu paso en la música o cómo decidiste empezar en el cine? Sí, bueno, gracias por la invitación y por el espacio. Eh, sí, como bien dices, ¿no? Vengo de una familia de músicos tradicionales. Mi padre, digamos que tiene le dieron el don, ¿no? De la música tradicional que está en los rituales, en las fiestas tradicionales del pueblo de Sinacantán. Y pues la música eh, pues es un medio donde que también que ayuda a sanar, ¿no? Las fiestas, las danzas y, y bueno, ahí empieza toda esta historia, ¿no? Primero en la música, como bien decías, en el 2009 fundamos una banda de rock en Tzotzil, aquí en Chiapas, pues con la idea, ¿no? Pues de fomentar o de visibilizar nuestra lengua, ¿no? Y también fusionábamos como nuestra música tradicional, ¿no? Bueno, también hubo muchos retos, ¿no? Porque había gente de la comunidad, personas mayores que a algunos no les parecía lo que estábamos haciendo, ¿no? Porque para ellos era como muy loco. Y bueno, al final de cuentas lo que estamos haciendo pues era música, ¿no? Y la música es universal. Y bueno, más adelante, pues con el convivir con mi cultura, con la música, con las fiestas, con las danzas, pues el ser, el ver a mi padre, ¿no? Que se iba de las madrugadas a la fiesta y regresaba al otro día o a los 2, 3 días, dependiendo qué fiesta se realizaba. Pues como que todos esos recuerdos, y bueno, y de pequeño me gustaba mucho como acompañar a mi padre, ¿no? Me me gustaba mucho la música y siempre, desde los 8 años, acompañaba a mi padre, ¿no? Y bueno, y también más adelante, pues, digamos que participaba como músico tradicional, ¿no? Era muy pequeño en ese entonces y recuerdo una anécdota que las personas de la comunidad me decían, ¿no? Que mi tambor estaba más grande que yo, ¿no? Una anécdota que lo guardo y que lo recuerdo, ¿no? Y bueno, entonces todas estas anécdotas, toda esta memoria que al ver como las consecuencias también de un músico tradicional o las consecuencias que hay en las fiestas tradicionales por ejemplo, aquí en los Altos de Chiapas, en los pueblos originarios, pues yo quería como, pues como cuestionar tal vez o mostrar como el sacrificio, ¿no? De estas personas que han dedicado su vida para que nuestra cultura se mantenga, ¿no? Y porque me daba cuenta de que pues mucho caíamos como el prejuicio de romantizar a nuestra cultura, ¿no? A nuestras fiestas y nos quedábamos como lo bonito, lo mágico, pero yo quería ir más allá, ¿no? Como desde la cotidianidad de mis personajes, que en este caso es mi familia, mi papá y mi mamá. Pues filmé todo, ¿no? Como desde un principio sabía que quería
pues como un estilo más observacional, ¿no? En el documental, como estando, digamos, a través de la cámara viendo y sintiendo todo lo que pasaba, ¿no? Los diálogos con mi mamá, que le regaña a mi papá, ¿no? Que, pues, que toma posh, ¿no? Aguardiente y que se lo pasa tomando, ¿no? Entonces, como que todo esto, pues sí, me llevó a hacer esta película y bueno, ha sido como un largo proceso, ¿no? En mi primer taller en cine fue en el 2012 y bueno, estaba estudiando en la universidad y luego más adelante en el 2015 a 2017 estudié cine aquí en una escuela de cine aquí en San Cristóbal y es donde pude como desarrollar mi ópera prima, ¿no? Que es Huaychiletic. Y bueno, Huaychiletic significa sueños. Wow. Sí, justo, qué increíble trayectoria. Realmente, pues es bastante admirable que has pasado por la música y de alguna forma eso ha influenciado también, pues el arte que ahora vas a seguir desarrollando en el cine, ¿no? Que de alguna forma, pues es otra forma de expresar y de representar mucho de dónde eres, ¿no? Justo Sinacantán, en Chiapas, pues es un municipio pues bastante curioso por su realidad, que bueno, a mí me encanta cómo la retratas en esta película, Baichiletic. Y pues justo, para empezar un poco hablando de la película, pues a mí me gustan mucho las tomas, pude verla recientemente, y me gustan mucho las tomas, como pues la historia que cuentas de el tema de una persona que se dedica a la música, pero que al mismo tiempo tiene otra dedicación que es la agricultura también para sobrevivir y la dificultad que pasa para precisamente ser músico. Y bueno, a mí me gustaría pues empezar preguntándote pues por qué o cómo fue el proceso de grabar en Sinacantán. Y veo que también muchas ceremonias se ven en esta película. ¿Cuáles dirías que son como los elementos más importantes de esto que muestras en la película? Sí, yo creo que todos los elementos que vemos en la película creo que son muy importantes, porque como bien dices, ¿no? Se muestra como la vida cotidiana de los personajes, el cultivo de flores, ¿no? Y el, cuando siembran flores también. Y bueno, creo que, fíjate que lo más quizás complicado que para mí sentí un poco difícil de filmar eran precisamente las fiestas, ¿no? Aunque mi papá es muy conocido y bueno, él era mi carta de, ¿cómo es? Mi carta de presentación, ¿no? Porque él es muy respetado en el pueblo y gracias a eso, pues pudimos como filmar estas fiestas. Pero siempre filmar en las comunidades siempre hay un riesgo, ¿no? Es algo como, pues tiene sus retos, ¿no? Sus complicaciones, porque a veces bueno, también por qué empecé a hacer cine o por qué incursioné en el cine, porque también me da cuenta que nos han representado, y no solo en el cine, sino que en otras disciplinas, nos han representado a los pueblos originarios desde una visión externa, ¿no? Como te decía, desde el folclore, desde el romanticismo, ¿no? Entonces, lo que intentamos hacer esto, pues, es como para reivindicarnos nosotros mismos también, ¿no? Y digo, no sé si lo que estamos intentando hacer sea mejor que otros trabajos, pero estamos intentando como también que pues nosotros mismos podemos contar nuestras propias historias, ¿no? Nuestras propias realidades y qué más empezando con la familia, ¿no? Que creo que un maestro me decía, ¿no? Que para hablar de cine o cualquier disciplina del arte a veces hay que hablar de aquello que nos incomoda o que nos da miedo o que nos da pena, ¿no? Entonces, sí, fue un aprendizaje también en hacer esta película, porque fue un largo proceso, duró 5 años hacerla, desde la escritura, desde la búsqueda de fondos, pero
Pero bueno, eso te digo, no es una historia que ya viene desde la infancia, ¿no? Que para mí Bachiletic es un proyecto de vida, porque es un proyecto con el que me he crecido, me he desarrollado, he aprendido, y bueno, y le puedo decir que a través de este documental también aprendí a conocer más cosas de mi cultura que no conocía, ¿no? Entonces, pues siempre hay un aprendizaje, ¿no? Porque pues son procesos donde uno, pues sí, tiene uno que pues como clavarse, ¿no? Para que, pues para que sea un trabajo digno, ¿no? Y te digo, las complicaciones fueron eso, que había ancianos, personas mayores que a veces como me conocen en el pueblo, entonces había gente que sí le caía bien, le gustaba que estuviéramos con la cámara filmando, pero había gente también que me preguntaba, ¿no? Y que para qué estaba grabando y todo. Entonces siempre fue como grabar a mi familia, ¿no? Le decía, no, pues estoy grabando a mi papá, es una película para mi papá, ¿no? Y, y te digo, cuando estrenamos Bacheletí también, pues muchas cosas pasan en tu cabeza, ¿no? Porque al principio yo no quería como publicar tantas cosas de la película porque tenía como ese temor o no sabía cómo iba a ser la reacción de la comunidad, porque al final de cuentas estoy tocando temas, pues se puede llamar sagrados, ¿no? Como los sueños, las fiestas. Y, pero bueno, yo creo que también ahí va el papel, creo, nuestro papel como artistas, ¿no? De asumir como las responsabilidades y más, y pues asumir la responsabilidad desde nuestra comunidad, ¿no? Que nos conoce, y porque yo te digo, no tenía el temor de que la gente, cuando, bueno, todo el municipio, todo el pueblo se enteró que se iba a estrenar el documental, y mi papá me alcanzó a decir, no, no les publicando, ¿no? El documental, porque pues la gente puede pensar mal o se puede enojar, ¿no? Entonces, a veces intentaba no publicar casi al principio, ¿no? Pero era inevitable porque luego me entrevistaban o otras personas compartían la publicación o desde el festival de que se iba a estrenar lo publicaba. Entonces, pues al final de cuentas, pues sí, la comunidad lo supo y todo. Yo tenía sí miedo, la verdad, pero al final de cuentas fue bien recibida la película. De hecho, lo estrenamos ya lo proyectamos. Y bueno, fue una proyección muy emotiva, muchos niños, jóvenes, mujeres también. Y pues a mí me sentí muy bien porque era un diálogo en nuestra lengua con las mujeres, con la gente del pueblo, y como cuestionando como estas cosas, ¿no? Diciendo, bueno, la película que ustedes están viendo, pues creo que la conoce, ¿no? Y además el personaje, los protagonistas, pues los conoce, ¿no? Entonces, la gente también como comentaba, ¿no? Hubo muy buenos comentarios de la película, ¿no? Muchas mujeres se sintieron representadas como en el papel de mi mamá, ¿no? Que al final de cuentas las mujeres son las que sostienen también los sueños, sostienen el cargo también, ¿no? Porque sin las mujeres, pues el músico no podría estar ausente, ¿no? No podría estar tocando en las fiestas. Entonces creo que la película toca varios temas y como el alcoholismo también, que la verdad yo al principio, esta película también empezó pues como para aprender a hacer cine, ¿no? Nunca imaginé que iba a llegar a presentarlo en festivales así grandes o en espacios donde nunca imaginamos llegar o en ciudades donde nunca imaginamos llegar, ¿no? Y entonces yo creo que para mí es una, es algo histórico, creo, ¿no? Porque, pues, no sé, al estar en festivales y el convivir, compartir con otros directores, directoras de todo el mundo, y luego compartes, eso pues es un aprendizaje muy bonito, ¿no? Que me llevo y te digo, ¿no? O sea, no imaginábamos que Bacheletix se iba a presentar en diferentes festivales. Y bueno, pues estamos muy contentos, ¿no? De que la película se ha dado a conocer y, y nada. Qué bueno, qué interesante. Bueno, al menos desde mi perspectiva, pues yo celebro que se haya hecho, que pues la hayas podido difundir y que ahora podamos estar hablando de ello. Y realmente pues se agradece, pero sobre todo pues
se admira que sea un proyecto que justo nace desde una persona de esa misma cultura, no es como que una idea de fuera. Y eso es algo que desde mi perspectiva pues vale toda la pena del mundo, porque pues al final es alguien que creció ahí, que conoce cómo es, la que está narrando como la realidad de ahí, y eso es lo que particularmente pues me encanta de la película. A mí me gustó pues precisamente porque pues sabía que la persona que la había hecho, pues es una persona que conoce todo eso. Y, y bueno, a mí me gustaría preguntar cómo fue para ti el proceso de trabajar en esta comunidad en la lengua tzotzil y después me imagino la dificultad de traducirla al español e incluso a otras lenguas para que pudiese llegar a otros espacios como lo es en el inglés o incluso el francés. Sí, te digo, hacer cine, creo que, bueno, para mí sí fue como algo muy complejo. Fueron muchos años de trabajo y creo que el cine se hace de manera colectiva, ¿no? Desde la comunidad o en este caso mi familia, ¿no? Que estuvieron apoyando muchísimo. Pues que se dejaran grabar ya es una ventaja, ¿no? Y, y sí, pues como es una película también que está, o sea, que también intenta como posicionar de alguna manera la lengua a través del cine, ¿no? Y, y entonces, pues sí, estaba clara la idea de que yo quería hacer una película con la lengua tzotzil y bueno, y pues sí, ha sido como un trabajo bien complejo en la traducción, ¿no? De la lengua, porque eh, a veces hay conceptos o hay palabras en tzotzil que cuando se traduce al español, a veces pierde esa magia, ¿no? Porque para mí siento que las lenguas originarias es poesía, en la forma de cómo se habla o la forma de pues como de representación, ¿no? Eh, sí, o sea, entonces para mí ahí fue como la parte como difícil, ¿no? Tenerlo que traducirlo al español y sin que perdiera como esa fuerza o esa magia de la lengua. Y bueno, una vez que que se tradujo al español, pues bueno, ya después se tradujo al inglés, al francés, ¿no? Pero sí, ha sido como bien interesante también. Te digo, creo que el hacer esta película, pues yo empecé desde cero, sin saber agarrar la cámara y el micrófono. O sea, empezamos de cero y bueno, fue como un largo proceso y en el camino, pues sí, uno va aprendiendo con prueba y error, ¿no? Afortunadamente, los que estaba filmando era mi familia y entonces siempre llegábamos a cada rato como hacer nuestras prácticas, digamos, ¿no? Grabar y así, y cuando salía algo mal, pues yo sabía que podía regresar a filmar, ¿no? Cosa que quizás en otros proyectos o con otras personas no podría hacer. Entonces, para mí, Bacheletic es una escuela, ¿no? Porque aprendí como, pues sí, como conocer todas las herramientas del cine, ¿no? Y bueno, y la manera en que hacemos cine también, bueno, en la escuela nos enseñan, ¿no? De que a veces pueden estar en campo 4 o 5 personas o más, ¿no? Y en este caso, pues nada más íbamos dos, el fotógrafo y yo, porque también la intención era como, como tener esa intimidad o filmar esa intimidad, esa cotidianidad con los personajes. Entonces, para mí, sí, yo sentía que no podía llevar más personas, ¿no? En el equipo, porque, pues sí, o sea, a veces, digo, a pesar que son mis papás, pues a veces, al principio te digo, ¿no? Que a veces les daba pena la cámara, ¿no? O por la confianza que había, mi hermano me decía, güey, ya saca tu cámara, ¿no? Ya sabes, salte de aquí, que no sé qué, deja de estar molestando, ¿no? Porque de alguna manera, pues digamos, al principio, pues sí, creo que se sentían ellos como que estábamos invadiendo, ¿no? Sus vidas, ¿no? Pero bueno, es parte del proceso y en el camino, pues ellos se acostumbraron con la cámara, nosotros también nos acostumbramos con ellos a estar filmando, entonces pues, podían estar comiendo, podían estar durmiendo, y nosotros con la cámara filmando y no pasaba nada porque ya estaban como acostumbrados, ¿no?
Y eso que ha sido como un aprendizaje bien, bien bonito, como este largo proceso y lo bonito, bueno, también es que uno tiene un equipo que te respalda. Yo trabajé con estos maestros que me dieron clases en la escuela de cine, pues bueno, ahí nos enseñaron cómo escribir el proyecto, a escribir la carpeta de producción y bueno, al final fueron los productores de la película. Entonces, eso creo que es bien importante también de que un proyecto esté acobijado, respaldado y que haya esa persona que confía en ti. Entonces, para mí eso fue muy importante también para el proceso de la película, ¿no? Porque te digo, o sea, desde la filmación, desde la edición, el montaje, pues estuve involucrado, ¿no? Por ejemplo, yo nunca, no sabía cómo terminar una película y digamos que pues la terminamos, por ejemplo, haciendo la mezcla de sonido en una sala gigante, una pantallota y una consola mezcladora como de 10 metros, ¿no? O sea, era como en estudios pues bien importantes, ¿no? Y luego pues ahí te das cuenta también, ¿no? De los errores que cometíamos a la hora de grabar, ¿no? El sonido, la foto, bueno, un montón de cosas que para mí fue muy, muy bonito, la verdad, como todo este proceso desde empezar hasta cero y llegar hasta el último proceso, hasta la corrección de color, por ejemplo, ¿no? Sacar los máster y todo. Y eso, pues digo, o sea, sí, hacer una película, ya sea ficción o documental, pues sí lleva como su proceso, pues bien largo, ¿no? Y, y te lo digo porque pues porque para mí, creo que una película nunca se termina de hacer, ¿no? Tienes que cerrar el ciclo nada más, porque tal vez, y si yo hubiera tenido la posibilidad, tal vez hubiera grabado más cosas. Entonces yo creo que una película nunca se termina pues, de grabar, nunca se termina de hacer, ¿no? Entonces nada más se termina el ciclo y dices, bueno, ya tengo que cerrar y bueno, con lo que hay, pues ya se cierra, ¿no? Claro, sí, me imagino el proceso creativo, ¿no? De realizar estas obras de arte que de alguna forma, pues, son siempre mejorables, ¿no? Y pues sí, a mí me gustaría preguntarte quizás un poco más sobre el tema de la música, de las músicas que logramos ver en esta película. ¿Cómo fue, cómo fue grabar esa música? Y de alguna forma, pues sí, qué dificultades pasaste y cómo fue ese proceso de la música en la película. Sí, registrar la música tiene sus complejidades, ¿no? Porque eh, pues digamos que uno está grabando una ceremonia donde se escuchan muchas voces, están hablando y pues al mismo tiempo está la música, ¿no? El ensamble de música que se está ejecutando. Pero bueno, fíjate que al principio, Bacheletic, yo quería que fuera una película que iba a haber mucha música, pues, ¿no? Bueno, ya durante el proceso nos dimos cuenta que no estábamos buscando un documental musical, ¿no? Que era más como la vida cotidiana y todo. Pero al final de cuentas hay 4 momentos de música, si te das cuenta en la película, entonces hay mucha música. Y eso, digo, de manera natural, digamos, se puede decir así, pues entraron estas secuencias, ¿no? En el docu. Porque, como te digo, al principio decíamos, no, es mucha música. Bueno, entonces quitábamos en el montaje. Pero bueno, después, pues sí, digamos que hay 4 momentos de música, ¿no? Y pues sí, como te decía, la música en el docu creo que sí era importante también, pues porque es el trabajo que realiza el personaje principal, ¿no? Y, y Sí, bueno, y sí, luego la edición también, en la música, sí es muy complejo como editarlo, ¿no? Como te decía. Entonces sí había que, pues como trabajo de diseño sonoro, ¿no? Que a veces tienen que limpiar algunos ruidos que no queríamos que aparecieran, ¿no? Pero sí es un trabajo complejo, ¿no? Y sí, creo que grabar música sí es un poco difícil, ¿no? claro. Sí, es lo que
es lo que percibía con la película. La verdad que quedó increíble todo el trabajo musical. Y bueno, a mí me gustó mucho todo lo que aprendí viéndola, porque realmente la música de ahí, pues, es música tradicional de esta región. Y, pues, como una vez me contaste, creo, que es música ceremonial, ¿no? Música muy especial para estas personas y que justo, pues, debe de haber sido un tema bastante delicado. Pero, bueno, hay una escena que a mí me gusta mucho y que, bueno, para ir cerrando, en la que el protagonista le enseña a su hijo a tocar, ¿no? El tambor. Y justo me imagino que eso era parte de un mensaje que querías mandar de la enseñanza o la importancia de enseñar música a las siguientes generaciones o bueno, ¿tú qué mensaje te gustaría dejar a las siguientes generaciones con tu película? Sí, pues ahora que comentas esto, esta escena, ¿no? Donde está el niño aprendiendo a tocar el tambor, el, pues digamos que en especial esa escena sí da a entender de que la música o las tradiciones se heredan, ¿no? Pues se comparte el conocimiento, porque si no se comparte, pues la cultura puede desaparecer. Y, y bueno, a pesar de que Bacheletic es una película que no solo muestra, sino que también cuestiona, ¿no? Como el papel, el rol de las personas que han dedicado toda su vida para que la cultura prevalezca, pues el mensaje, pues podría, no sé, o sea, yo podría decirte una cosa, pero también lo interesante que en una película es como pone sobre la mesa un tema, ¿no? Y ese tema, pues lo puede cuestionar la gente que lo ve, ¿no? Quizás otras personas les puede transmitir otras cosas, ¿no? Entonces, eh, para mí, te podría decir que el mensaje que quería transmitir con Bacheletí, pues sí, es como el sacrificio que hay detrás de unas fiestas y que y que este sacrificio, pues digamos pues que vale la pena y que a pesar de todas estas consecuencias que hay, pues la cultura se mantiene, ¿no? La cultura, y es como la vida misma, ¿no? Como una forma de vivir donde si no comes, pues te mueres de hambre, ¿no? Si no tocas música, pues se pierde una cultura. Entonces, para mí creo que podría como hacer esta comparación, ¿no? De, pues que es una forma de vivir, ¿no? De una cultura eh, que, pues que está en constante evolución también, ¿no? En constante desarrollo también, ¿no? Pues ahora con la globalización o con la modernidad, por ejemplo, pues cada vez se está reemplazando muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, bueno, la Coca-Cola, que forma parte de los rituales, o sea, como muchos elementos, bueno, que no se ven en la película, pero que, pero que pues sí, ¿no? Como que la modernidad también está, no sé si afectando, pero sí está evolucionando la cultura muy rápido, ¿no? Entonces, tal vez también esta película queda en la memoria de todos, ¿no? Porque quizás lo que está registrado, lo que está ahí en la película, dentro de 10 o 20 años, pues quizás la cultura ya haya cambiado, ¿no? Entonces, pues bueno, también es como, pues como dejar un registro también. Claro, justo, ¿no? El cine para mí es justo también eso, dar cuenta de una realidad, ¿no? Y pues se agradece mucho que existan este tipo de realizaciones y que puedas seguir realizando, de alguna forma nos sigas deleitando con este tipo de películas a futuro. Me gustaría preguntarte si esta película la podremos encontrar en México o en qué festivales próximamente la podríamos ver o dónde se podría proyectar para que las personas que puedan ver esta entrevista puedan buscarla. Sí, la película aún no está en línea, pero porque todavía está como recorriendo festivales, y cuando está recorriendo festivales, pues no se puede liberar. Entonces, el siguiente festival es de hecho, allá en Canadá, en Vancouver, en el Festival LASA, Sí, este, y luego va a estar también en el Festival de Filadelfia, también en Estados Unidos. Ahí
Bueno, toda la gente que nos están viendo pueden seguir nuestras redes sociales como Bachiletic Documental, estamos en Instagram y en el Facebook, y ahí estamos compartiendo todo. Para nosotros sí es que bien importante que la gente lo comparta o conozca como estos trabajos que se están haciendo en Chiapas, eh, pues porque, digo, yo creo que actualmente hay un boom de realizadores tzotziles aquí en los Altos de Chiapas que están dando a conocer sus películas o sus historias a través del cine, y para nosotros es bien importante que conozcan estas historias a través del cine. Y, y bueno, bueno, y en el Festival de Filadelfia te digo que va a estar, ay, no tengo la fecha en concreta, pero va a estar 20 días libre a nivel mundial en la película. Entonces se va a poder ver en todo el mundo durante 20 días, para que la gente esté pendiente, para los que quieran ver la película, estén pendientes en el Festival de Filadelfia. Va que va. Sí, estaremos muy, muy al tanto de eso. Y pues, ¿tienes algún otro proyecto en mente? ¿Te gustaría contarnos algún otro, algún otro proyecto en mente que piensas hacer Sí, o algo actualmente que te estoy, gustaría contar? sí, actualmente estoy desarrollando un nuevo proyecto que tiene que ver con migración. Es la historia de un compañero tzotzil de San Juan Chamula que emigró a los Estados Unidos en busca de buscar recursos económicos para ejercer un cargo tradicional. Entonces, digo, sin querer, me llegó esta historia, digo, este compañero, pues somos amigos porque éramos compañeros de la misma banda, ¿no? Entonces, cuando me entero que él estaba en Estados Unidos, entonces empezamos a platicar mucho y todo, y bueno, sin querer, creo que voy a seguir explorando como esta línea de los cargos tradicionales, pero en este caso desde la migración, ¿no? Ahora él intenta regresar, pero bueno, su paso por la frontera en Estados Unidos, de México a Estados Unidos, pues fue víctima de trata, entonces es una historia como muy oscura también, que, que, este, que quizás ya se ha hablado, pero le estoy dando como más la perspectiva desde el retorno, ¿no? Y que no puede regresar, pues porque para su rescate, porque fue secuestrado en la frontera, y para su rescate pues le pidieron una fuerte cantidad de dinero que la familia tuvo que mandar, y ahora él pues no puede regresar, ¿no? Porque no puede pagar la deuda y el ejercicio del cargo pues ya es muy pronto. Entonces, pues es una película que le va a dar como seguimiento a este personaje, y pues se pretende jugar con estos contrastes de dos universos, ¿no? Él está radicando en Nueva York, y trabaja como repartidor de alimentos en una bicicleta, y entonces es como visualmente, digamos, es como tener el contraste de estos dos universos, él allá en Nueva York y la familia que está aquí en San Juan Chamula. Entonces todavía lo estamos como planeando y todo, pero sí es el siguiente proyecto. Oh, wow, suena increíble. Pues muchas gracias por compartirnoslo y pues abrirte en esta entrevista. Realmente te agradezco mucho y pues créeme que estaremos muy al tanto de parte de la UNAM Canadá y mía, pues te deseamos el mejor de los éxitos siempre y en todos tus proyectos. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias a ti, Sean, y pues estamos en contacto. Sí, ahí estamos. Muchas gracias. Muchas gracias.